Bueno, aquí estamos de nuevo con la costumbre de conversar un poco sobre temas que nos interesan a todos. Hoy escogí el tema de la autoestima, un tema que nunca está de sobra, sino todo lo contrario. ¿Ok? Estamos hablando de que la autoestima tiene muchísimo que ver con la vida de todos nosotros. ¿Ok? Tiene muchas definiciones. Este, lo más importante es tener claro que la autoestima tiene que ver con lo que yo siento y pienso de mí mismo. Y esa es la clave. Entonces, como de costumbre, voy a poner unas láminas, no muchas. Entonces, les decía que vamos a estar hablando sobre la autoestima, un tema que nos interesa a todos, no importa la edad que tengamos, no importa el idioma que hablemos, no importa de dónde seamos. La autoestima es fundamental e importante porque es un motor o un freno que tenemos los seres humanos. ¿Bien? Yo voy a hacer mucho énfasis, o voy de hecho a tomar básicamente la postura y la propuesta de un autor, un psicólogo canadiense que él ya falleció en el 2014, se llama Nathaniel Branden, quien tiene varios libros de autoestima y hay dos que a mí en lo particular me gustan mucho, que uno es El poder de la autoestima y otro los pilares de la autoestima. Y de eso vamos a estar conversando hoy. Por supuesto, hay muchos autores. A mí en lo particular me gusta mucho este. Me gustan los escritos de Virginia Satir. Me gusta lo que ha escrito el doctor Manuel Barroso, eminencia venezolano, por cierto, sigue vivo y está en Miami y sigue activo. Él tiene un libro que es muy conocido que se llama La autoestima del venezolano. Te lo recomiendo. Ok, entonces, en la autoestima, pues, vamos específicamente a ver con la propuesta de Brand en qué consiste la autoestima. Decimos por una parte que es sencillamente la disposición. Dice la autoestima tiene que ver con la disposición, como cuál es tu disposición para dos cosas fundamentales. Una, para sentir la confianza de considerarte competente frente a los desafíos básicos de la vida. Más confianza, más disposición, menos disposición, va a estar en juego con qué tan alta o baja tengo mi autoestima. Por otro lado, la disposición a sentirse merecedor de la felicidad, que suena así como algo bonito, pero o algo, si quiere, como tipo cliché, pero no, realmente todos somos merecedores de la felicidad. Sin embargo, hay muchas personas que no sentimos confianza sobre ese derecho que tenemos a ser felices, ese sentimiento de ser dignos, de merecer, de tener derecho, de afirmar y actuar sobre nuestras necesidades y además de gozar los frutos de los esfuerzos que hemos hecho. Entonces, en estos dos elementos está centrada la esencia de la autoestima. ¿Sí? Y entonces Brande plantea que la autoestima, si la vemos en términos generales, dice esto es como una necesidad. La autoestima es una necesidad que hay que cubrir, como las otras necesidades que plantea la pirámide de Maslow, de la motivación, la necesidad básica. Brande la considera una necesidad básica. ¿Okay? Dice que la autoestima es como el sistema inmunológico de la conciencia. ¿Okay? Y por lo tanto, se puede reforzar, se puede entrenar, se puede mejorar. Tener una alta autoestima no garantiza una satisfacción, la satisfacción de la vida. No la garantiza por sí sola. Pero no tenerla o tenerla muy baja, sí garantiza que vamos a tener problemas de ansiedad, problemas de frustración. De hecho, la mayoría de las enfermedades de carácter mental, incluyendo las dos más
relevantes como son la ansiedad y la depresión, suelen estar asociados con problemas de autoestima. Entonces, como una necesidad, la vemos y como tal decimos, vamos a ver cómo podemos hacer para mantener por lo menos en un promedio, nuestro, podemos llamarlo nivel pues, de autoestima. Entonces, Branden tiene una propuesta para esto. Él dice, se puede entrenar la autoestima. Y para entrenarla vamos a conocer, primero conocer los 6 pilares que sustentan la autoestima. Estos 6 pilares son vivir conscientemente, la autoaceptación, la autorresponsabilidad, la asertividad, vivir con un propósito y la integridad personal. Hoy mi intención es conversar sobre estos 6 pilares, hablar sobre estos 6 pilares, ver en qué consisten, de manera que teniéndolos claros yo puedo ir haciendo los ajustes, los cambios y, ¿por qué no?, entrenar y mejorar mi nivel de autoestima. Empezamos entonces con la práctica de vivir conscientemente. Esa práctica de vivir conscientemente tiene 3 aspectos fundamentales: decisiones y acciones. Vivir conscientemente, estar alerta, estar muy consciente de las decisiones que tomamos, las decisiones que tomo y la acción que doy en esas decisiones. ¿Cómo tomo las decisiones que tomo? ¿Cuándo las tomo? Las tomo cuando tengo la soga al cuello, las tomo planificadas. ¿Qué sucede cuando decido algo? ¿Cómo actúo? ¿Me quedo? ¿Cómo evalúo los resultados de estas decisiones que estoy tomando? ¿Sí? La conciencia de esto, estar muy alerta de esto, me va a dar la posibilidad siempre de revisar, de corregir y avanzar. ¿Sí? Alerta con los errores. Vivir conscientemente significa que los errores siempre nos van a dar una información. De los errores aprendemos. Y si no estoy alerta y no estoy consciente de esto, voy a estar repitiendo los mismos errores en lugar de aprender de los errores. Entonces, cometo errores, los observo, veo qué está pasando, qué fue lo que no hice bien o qué me toca hacer el ajuste respectivo. Y eso, pues, por supuesto, lo llevo adelante. ¿Okay? El tercer elemento, por supuesto, el manejo de los problemas. Es imposible pensar que vamos a tener una vida sin problemas. Siempre van a existir problemas. El aspecto que mueve la autoestima es que en lugar de evadir los problemas, me toca abordarlos, me toca enfrentarlos. ¿Okay? En lugar de salir corriendo ante cada problema o posponer los problemas, cuando estoy consciente de este actuar, yo voy entonces a revisar qué está pasando con mis problemas. De manera que vivir consciente es la primera práctica que Branden cita como el primer pilar, porque dice, si yo no estoy consciente de estas cosas, muy difícil que yo vaya a hacer algún ajuste, algún cambio. Y estar consciente es el primer pilar porque me toca igual estar consciente en cómo estoy en los pilares siguientes que voy a ir mencionando. Estar bien alerta y consciente es la primera clave. Si no decido bien, si no le presto atención a los errores, si no trabajo los problemas, probablemente la autoestima va a caer. ¿Ok? En caso contrario, actuando sobre esto, si la autoestima va a estar firme. ¿Ok? La autoaceptación, por supuesto. ¿Ok? El primer pilar es aceptarse a sí mismo. Todos nosotros tenemos eh, elementos positivos, elementos no tan positivos. ¿Okay? Sin embargo, aceptarnos a nosotros mismos tiene que ver con en saber que yo valgo, saber que yo tengo mis defectos, que tengo mis virtudes. ¿Okay? Por eso
este, nos invita también a aceptar que como ser humano vamos a cometer errores, ¿ok? Y que tenemos debilidades que las cuales nos toca reconocer, entender, porque de esta manera podemos por lo menos trabajar en aquellas que podamos hacer algo para mejorarlo. Porque así como tenemos fortaleza, también tenemos debilidades. Entonces la autoaceptación es, sí, reconozco mi fortaleza, pero también reconozco mis debilidades para poder actuar en ellas. Y por supuesto, nuestra apariencia física. Yo no puedo cambiar la genética de cómo es mi apariencia física. ¿Okay? Me toca sencillamente aceptarme, aceptar cómo es. ¿Puedo hacer algunos cambios? Sí. ¿Puedo hacer cosas para tener una apariencia mejor? Sí. Entonces se trata de actuar y ocuparme en todo aquello que puedo hacer, ¿okay? Y aceptar aquello donde no puedo tener injerencia para generar un cambio. ¿Okay? El tercer pilar es la autorresponsabilidad, un tema que para mí puede ser trillado, que yo lo voy a repetir hasta el cansancio. Si no asumo responsabilidad, no hay, no hay posibilidades de cambiar. Y Brandon le da a la responsabilidad una importancia tal que lo lleva a colocarlo como uno de estos pilares. ¿Okay? Como uno de estos pilares en que sencillamente lo va a clasificar en dos puntos. Primero, tomar el control. ¿Okay? No se trata de esperar que alguien dirija mi vida. ¿Okay? Se trata de que yo asumo el control de mi vida. ¿Okay? No se trata que yo voy a hacer cosas y voy a dedicarme a alguna actividad porque las personas piensan que eso es lo mejor para mí. ¿Okay? En lugar de yo decidir qué es lo que yo realmente quiero y voy a hacer. Y por supuesto, todo haciendo esto, asumiendo la responsabilidad. Y cuando asumimos la responsabilidad, primero que hay que entender y aceptar que no podemos repartir culpa. Que repartir culpa no nos va a ayudar para nada. ¿Okay? Solamente asumiendo la responsabilidad yo puedo hacer los ajustes, ¿okay?, necesarios que yo quiera poner en mi vida. No hay culpables, pero tampoco hay salvadores. Nadie me va a venir a salvar, a resolver los problemas. Entonces me toca practicar la responsabilidad, me toca asumir el control, tomar las decisiones y actuar en función de mi propia responsabilidad. Alerta en el camino, como decía el primer pilar, para saber que en esta acción yo voy a tener buenos resultados regulares y malos. Todo esto va a ocurrir y yo puedo actuar sobre mí. Aquellas cosas, repito, donde yo no puedo tener inherencia y no puedo asumir responsabilidad porque no dependen de mí, pues sencillamente me toca soltarla y ocuparme de lo que yo sí me puedo ocupar. El cuarto pilar es el manejo de la asertividad, el autoconocimiento, la autodefinición, lo llaman algunos. Y este es bien importante porque la asertividad va atada con el derecho que tenemos como ser humano de hacer de nuestra vida lo que queremos hacer. Asertividad arranca con un autorrespeto, arranca con el respeto hacia mí mismo. ¿Okay? Que si yo me respeto a mí mismo, yo puedo, por supuesto, generar y provocar el respeto de los demás. Se trata de respetar mis necesidades, de respetar mis valores y respetar mis sueños y mis ideales. Son míos. ¿Okay? Se trata de defender mis derechos, porque son derechos que también son míos, que los tengo. ¿Okay? Está conectado con la autenticidad de ser yo, no pretender ser otro. Autenticidad es que yo soy quien soy, me manejo como soy, tengo mis propias opiniones y como tal las expreso sin sentir miedo porque me van a ver de una manera distinta. El problema de la asertividad es que cuando
Cuando yo no empiezo, dejo de ser auténtico para complacer a otros, ¿sí? Empiezo a tener problemas y mi autoestima, por ende, empieza a decaer. Aceptar que somos importantes, aceptar que lo que yo hago tiene un valor, que quien yo soy tiene un valor, que con las virtudes y defectos que yo tengo, igual yo tengo elementos muy importantes que me hacen una persona valiosa. Y aceptar esto es importante y no significa de ser, como dirían algunos, de querer pasar, ser más de lo que soy. No, yo soy como soy, pero yo soy importante. Y ese reconocimiento me va a permitir en un momento determinado expresar mi opinión independientemente que haya desacuerdo. ¿Okay? Preguntar en una reunión cuando algo no lo entendí, porque es válido saber que, este, eh, entender que si yo no sé algo lo puedo preguntar, que es parte de mi derecho. ¿Okay? Y uno muy importante, muy importante, es ser capaz de decir no. Entonces, autorrespeto, autenticidad, aceptar que eso es importante y ser capaz de decir no, son los elementos más importantes de la autoafirmación de nosotros mismos a través de la asertividad. ¿Ah? Una quinta, vivir con un propósito. O sea, ¿qué sentido tiene la vida si no sabemos cuál es el camino? Si no sabemos qué es lo que queremos en nuestra vida, no sabemos no entendemos para qué estamos y para qué hacemos lo que hacemos. ¿Sí? Vivir con un propósito me invita a que siempre me esté planteando objetivos y en el planteamiento de estos objetivos planificar y actuar en consecuencia y que todos objetivos vayan en sintonía con un propósito macro que tenemos en la vida. Todos tenemos distintos propósitos y tendremos uno más importante. En otra oportunidad hemos conversado que hay personas que hasta cierta edad ya se declaran como ya no tienen más objetivos, ya lograron todo, un producto terminado. No, siempre una de las razones de mantener o sea, una de las cosas que nos invita o que nos ayuda a mantener una alta autoestima es precisamente nunca dejar de tener un propósito. ¿Okay? Y por supuesto, las acciones que hacemos, los objetivos que nos planteamos, cómo nos los planteamos y cómo hacemos, debe ir en sintonía con ese gran propósito que tenemos. Cuando estamos haciendo algo que choca con un propósito o que no tiene ningún sentido, es donde entonces empezamos a decir, es que yo no sé por qué me siento desmotivado. O sea, yo no puedo estar motivado cuando estoy haciendo algo que no me inspira, que no me inspira una sintonía con mi camino en la vida. Entonces ahí decae la motivación. Por eso es que insistimos que una alta autoestima me impulsa y una baja autoestima me desmotiva, me paraliza. Y una de las razones que nos mantiene bien motivados está en vivir con un propósito, mantener ese propósito y estar chequeando nuestros objetivos para que estén en sintonía de que lo que estamos haciendo, no importa lo que sea, siempre tenga detrás una concordancia con lo que dice, lo que es la razón de estar en esta vida para cada quien. Cada uno tendrá propósitos y objetivos distintos, por supuesto. ¿No? Por último, el ser pilar, la práctica de la integridad personal. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la honestidad. ¿Sí? Ser honestos, primero con nosotros mismos, que lo que yo estoy haciendo va también en sintonía con mis principios, con mis valores, con mis convicciones de vida. ¿Sí? En el momento en que yo empiezo a hacer cosas por obtener un beneficio, pero esto choca, pongamos un beneficio económico, por ejemplo, y esto empieza a chocar con mis convicciones, con mis valores de vida, seguramente mi autoestima empieza a decaer, empieza a decaer. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no hay congruencia. La congruencia entre la manera como yo pienso, la manera como mis ideales, mis creencias, mis valores, van a ir
en congruencia siempre y cuando mi actuar, mis decisiones, mis acciones no choquen contra eso. Y eso es lo que llamamos la integridad personal. En otras palabras, cae la integridad, cae la autoestima. ¿Okay? Y cuando hablamos hablamos del propósito y vemos ahora la honestidad y la congruencia, obviamente cuando pensamos en un objetivo es bien común que pensemos inmediatamente en algo de obtener dinero. Pues muchísimas personas pueden obtener muchísimo dinero y ser muy exitosos, y le pongo las comillas, en el mundo, en su vida profesional, y ser un desastre en la vida personal. ¿Okay? Porque no es sinónimo éxito económico, éxito organizacional, o sea, no es sinónimo de alta autoestima. Parece mentira, pero no lo es. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa con la autoestima? Como decía al principio, la autoestima es muy personal. La autoestima tiene que ver con lo que yo pienso y siento sobre mí mismo, no con lo que piensa y sientan los demás sobre mí. Entonces, hay casos donde yo puedo mostrarme o ser, de hecho, tengo una buena posición en mi trabajo, tengo un buen carro, tengo una buena casa, y las personas me ven desde afuera y dicen, wow, esa persona está muy bien. ¿Ok? Sin embargo, y piensan que yo estoy muy bien, pero no necesariamente eso es verdad. Si yo estoy sintiendo de mí mismo, no es así. ¿Ok? Por el contrario, puede ser que algunas personas me estén viendo como que yo no tengo una alta autoestima y yo puedo tener una autoestima muy alta. O sea, porque la esencia está en lo que yo pienso sobre mí. Y repito, si esto es positivo, esto me va a motivar, me va a llevar adelante. No garantiza mi éxito, pero su ausencia me va a generar sin problemas de ansiedad, problemas de frustración, desesperación. O sea, sin importar lo que yo vaya obteniendo en la vida. Estos son los 6 pilares. Cierro con esta frase del mismo Nathaniel Branden. Cuando las creencias, valores e ideales están integrados, pues van integrados con nuestro modo de actuar, podemos desarrollar una auténtica autoestima, toda una sintonía. Entonces, resumo los 6 pilares: autoconciencia, autoaceptación, autorresponsabilidad, asertividad, vivir con un propósito y ser íntegro, la integridad. Branden no plantea que tenemos que trabajar sobre esto todos a la misma vez. No, podemos escoger, revisar, partiendo del primero hago conciencia en dónde tengo más fallas o dónde estoy más sólido. Voy a trabajar donde tengo más fallas y puedo ir ocupándome de cada uno de estos pilares hasta que el equilibrio de estos pilares sea lo mejor para mí, mi autoestima. Dicho esto, retomo la conversación con todos, siempre pidiéndole que si quieren hablar, desconecten el micrófono, hacen su pregunta o la pueden escribir y la vamos leyendo. Alerto para escucharlos. Una pregunta, Gerardo. Ok, Gladys, te escucho, gracias. Pregunta. Una persona que sea en su actuar muy negativa, ¿eso tiene que ver con que tiene la autoestima baja? Podría ser, porque una persona con autoestima alta normalmente no está viendo las cosas de una manera negativa, tiene más optimismo. El problema sabe que existe, vamos a revisarlo, o sea, una persona con una autoestima alta siempre va a buscarle a conseguir el lado bueno de las cosas. ¿Okay? La persona con autoestima baja probablemente Sí, se quede más pegado con lo negativo. Dime. Sí, yo he conseguido muchas personas en el actuar, en el diario, en el trabajo, de que todo es, no, porque es que no voy a hacer eso porque me va a pasar esto. Entonces Sí. todo es negativo, negativo, negativo. Entonces es impresionante. Sí, sí. Fíjate, cuando veíamos
el pilar de la asertividad y bueno, vemos el autorrespeto, el autoconocimiento. Y vemos todas estas cosas, nos damos cuenta que la autoestima tiene una base. La autoestima tiene la base de estos pilares, ¿ok? Pero la autoestima viene dada por varios elementos, ¿no? Y uno de ellos, por supuesto, y el más importante, tiene que ver con la infancia, tiene que ver con los mensajes y valores que yo recibí siendo pequeño, lo bueno que me decían que yo era o lo malo que me decían que yo era, más específicamente nuestros padres, que son los primeros, y los profesores, los maestros, las personas que creíamos lo que nos decían, tanto positivo como negativo. Por otro lado, las personas con las que solemos compartir, unirnos, ustedes han escuchado el refrán que dice que los perros se juntan para rascarse. Bueno, normalmente Sí. pasa que las personas con las que estamos nos van a contagiar, nos contagian lo bueno y lo malo. Entonces, esta persona que, si yo estoy permanentemente con una persona que es negativa, 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 yo termino en lo mismo, sin darme cuenta. Entonces, ahí van distintos elementos que van a ir actuando sobre mi autoestima. Sí. Creo que esto es uno de los... Está bien, gracias. Gracias a ti, Gladys. Gerardo. Ok, Maricel, te escucho. No, absolutamente de acuerdo en todo lo que has comentado, pero lo interesante también yo creo que es poder comentar el hecho de que la buena noticia es que no es una receta de cocina, pero podemos elevar el nivel de autoestima. O sea, que ella puede bajar y así como baja, ¿verdad? Puede subir. Entonces, estar atento, pues, con estos pilares, cómo yo hablo mucho y me gusta, y se lo digo a los pacientes, el verse en el espejo para mí es fundamental. Bueno, a pesar de que yo no me veo, pero esa sensación de pararte y poderte ver a los ojos, ¿qué te transmites a ti mismo? Yo creo que en ese momento, pues puedes evaluar qué estás viendo allí en esa cara, qué te transmiten esos ojos, ¿no? ¿Cómo te sientes de cómodo realmente tú contigo mismo? Y entonces poder identificar de una forma sencilla o rápida, pues cómo me estoy sintiendo, ¿no? Y la buena noticia, pues es que dependiendo de lo que sientas o lo que ves reflejado allí, pues poderlo identificar, trabajarlo y poder subir el autoestima. Es alimentarse también en los buenos niveles de la autoestima, ¿no? Queriéndote, estar pendiente de tu autocuidado, como acabas de decir. No solamente pues con algún tipo de ejercicios, tu alimentación, estudiando, haciendo lo que te gusta, con pasión, bueno, tantas cosas que al final son elementos que en el conjunto pues ayudan a tu autoestima. Entonces, bueno, la buena noticia es que no solamente se puede quedar abajo, sino también puede subir. Así es, así es. Muchas gracias, Maricel. Fíjate que precisamente por eso es que a mí me encanta este autor, porque cuando él hace la analogía de que la autoestima viene siendo como el sistema inmunológico de la conciencia, también deja claro eso que tú estás diciendo, pues la autoestima no siempre va a estar en el mismo nivel. Hay momentos que puede ser que me caiga y puede ser que la tenga muy alta. Es como la salud, pues. ¿Ok? Dependiendo de cómo está nuestro sistema inmunológico en un momento determinado y lo que estamos viviendo, yo puedo estar con una mejor salud o con una salud más deteriorada. Eso pasa así. Cuando llevo la analogía del sistema inmunológico a la autoestima y la considero como el sistema inmunológico, también tengo que aceptar que si este sistema inmunológico no está bien, como puede ocurrir, puedo tener momentos de decaimiento, y por eso lo importante de estar muy alerta y mantener reforzado este sistema, igualito que nos toca reforzar el de la salud. ¿Cuándo vamos a parar
pregunta, quien te pregunta, ¿tener muchísima autoestima es malo? Nunca será mucho malo tener muchísima autoestima, porque sería como igual a decir que es malo tener mucha salud. ¿Okay? Pero sí es importante estar alerta y como bien dice, la noticia buena es esta, que sí se puede trabajar sobre ella. ¿Okay? Gerardo, Ajá. mira, sobre la Jorge, autoestima. Buenas noches, ¿cómo estás? dime, Jorge, Esta ¿cómo tarde estás? pues se fue la luz. Mira, sobre eso de la autoestima, una de las cosas que más uno se da cuenta cuando ya de adulto, bueno, o cuando uno analiza mejor las cosas por la experiencia, en fin, se ve, por ejemplo, con los sobrenombres que les ponen a los muchachos, ¿no? Entonces muchas veces tú ves que sea uno o sea otro, sufren y cuando tú después de adulto dices, pero qué tontería, ¿no? Porque te dijeron algo, resulta que tú puedes ver la parte buena, eso que más bien dices, bueno, pero eso es ser bueno, pues. Este, ser de lo que te están tildando, ¿no? Y Sí. entonces, te digo porque yo por lo menos lo veía y lo sufría también como muchacho, ¿no? Y resulta que se te afincan más al ver que tú, en vez de tener autoestima, tú cedes y te duele, entonces más te lo hacen o te lo repiten, pues. Sí, por eso la primera fuente de autoestima y la más importante está en la casa, por los padres, porque si bien es cierto que los muchachos son crueles, porque esa es parte de la naturaleza del ser humano, no ser cruel, sino divertirse. Y los chamos se divierten y una de las diversiones es meterse con los amigos y me va a divertir más aquel el que se siente más afectado. Ahora, si esto pasa y en la casa tengo un buen reforzamiento y me dicen, me dan una explicación positiva a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, bueno, es que esta persona te está diciendo esto, te está llamando así, primero porque por alguna razón te tiene envidia, porque tú eres esto y levanto, ¿ok? Porque te están tomando en consideración. Es mejor a veces uno lo tome en consideración que lo ignoren. O sea, hay muchas maneras de reforzar al niño en casa, pero esas cosas van a seguir, van a siempre a estar ocurriendo. De manera que es inevitable pues, que esto ocurra, pero dependiendo del apoyo que tengas en casa, la situación va a ser distinta. ¿Okay? Dice Ani, pregunta, ¿cuál sería un ejemplo de ejercicio para poder subir la autoestima? Fíjate, una cosa que hay que tener claro, o que por lo menos yo comparto, como igual lo cita Brande, es que leerse un libro de autoestima no te va a subir la autoestima. ¿Okay? Que te levantes todas las mañanas y tú hagas una afirmación de yo soy valioso, por sí solo no te va a subir la autoestima. ¿Okay? Es una sumatoria. Entonces, me leo el libro, entiendo lo que tengo que entender, pongo en práctica algunas de estas cosas, entonces van a empezar a ir afectando de una manera positiva mi autoestima. Un ejercicio específico no es, realmente son muchos. Si yo parto de la propuesta de Brandon, que estuve compartiendo sobre los pilares, yo agarro en cada uno de ellos y cada uno de ellos puedo hacer un ejercicio. Ejemplo, todos los días voy con el primero, autoconciencia. Todos los días reviso cuál fue el resultado de las cosas que hice hoy. ¿Okay? Y dónde puedo hacer un ajuste. Y ya estoy haciendo un ejercicio. ¿Okay? Puedo revisar en la semana cuáles fueron las decisiones que tomé, cómo las tomé. Las tomé para salir del paso, las tomé apurado, las tomé en sintonía. Eso es un ejercicio. ¿Okay? Y corregir. La autoaceptación. Revisar. Hoy voy a revisar de qué cosas puedo mejorar de mí. ¿Okay? Y
aceptar cuál puedo aceptar, cuál puedo no aceptar, además de mirarme en el espejo y decirme a mí mismo, soy una persona valiosa. O sea, yo puedo agarrar por cada uno de estos pilares y tomar un ejercicio, 2, 3, algo que tiene que ver con lo que está planteando cada uno de estas prácticas. Fíjense que cuando él la llama práctica es porque es practicando la única manera de reforzar la autoestima. No basta leer el libro, no basta la afirmación, me toca ponerlo en la práctica. Entonces, no basta hacer un ejercicio un día y que después me olvido de lo que hice. Eso creo que así como lo entiendo y lo creo yo, Ani. Gracias por tu pregunta. Adela decía, eso se iba a comentar sobre la autoestima. Puede subir y bajar dependiendo de N factores. Lo importante es estar alerta. Muy de acuerdo, Adela. Marla dice, cuando la persona tiene una baja autoestima, tiene mucha necesidad de aprobación de los demás. ¿Cómo aprobarse a sí mismo? Autoaceptación. Primero y después considerar la aceptación. Primero y después considerar la aceptación de los demás. Ese es otro de los obstáculos de la autoestima. ¿Okay? Les hablé de la infancia, les hablé de las relaciones que solemos tener, como son nuestros amigos, las personas con más andamos. Y otra es precisamente el haber aprendido y seguir muy pendiente de la aprobación de los demás. Bien. Por supuesto que cuando yo estoy pendiente de la aprobación de los demás, mi autoestima va a estar muy baja. Dice, ¿cómo aprobarse a sí mismo? La autoaceptación. Empezar de a poquito y atreverse. Voy a atreverme a decir no, aunque se vayan a molestar conmigo esta persona. O sea, voy a atreverme a tomar esta decisión sin preguntarle a X persona si esto estará bien o estará mal. Veamos el comportamiento. Cuando yo busco la aprobación de los demás, probablemente yo voy a decir sí queriendo decir no, porque me van a desaprobar. Yo no voy a preguntar una duda porque pienso que me van a ver mal. Yo no voy a manifestar un desacuerdo porque probablemente yo voy a estar pensando que si estoy en desacuerdo me van a rechazar. Yo no voy a hacer una cosa sin antes preguntar si está bien o mal lo que opinen los demás. Mi opinión está quedando en un segundo plano. Entonces, lo primero es atrevernos. Esto es como el miedo. Yo tengo miedo. La aprobación de los demás tiene que ver con el miedo al rechazo. Yo tengo miedo y la única manera de manejar un miedo es acercándome a él, enfrentándome al miedo, exponiéndome al miedo. Entonces puedo empezar de a poquito. Puedo empezar sencillamente manifestando mi opinión y aceptar que los demás no tienen por qué estar de acuerdo con eso y ver qué pasa. Y ahí voy, poco a poco, en la medida que empiezo a ir poquito a poco exponiéndome al miedo, que repito, miedo al rechazo. O sea, terminaré teniendo mejor control sobre ese miedo. Es mi opinión, Marla. Gracias por tu pregunta. Dice Judy, ¿cómo tratar a una persona con una baja autoestima y qué es lo que hace bajar la autoestima? ¿Cómo recuperar el amor propio si lo ha perdido por un problema de su vida? Fíjate, precisamente es lo que vengo diciendo. La autoestima normalmente va a estar en un nivel bajo, un nivel promedio, un nivel alto en función de cómo se han presentado los obstáculos que la suben. ¿Okay? Entonces, me toca revisar que todos esos mensajes que recibimos cuando éramos niños, todos estos mensajes que eran negativos, todos estos mensajes que me los creí, me toca empezar a cambiarlo, empezar a aceptar que eso
no necesariamente porque me dijeran que era así, era así. Yo creo que una de las cosas que yo siempre estoy alerta es en revisar aquellas afirmaciones que hacemos de nosotros mismos, sobre todo cuando son negativas. Cuando yo me estoy haciendo una afirmación negativa, yo puedo preguntarme a mí dónde aprendí eso. ¿Quién me repetía esto? ¿Okay? ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué he hecho yo para contradecir esto? Entonces, los mensajes negativos me toca contradecirlos, porque se van quedando como creencias en la vida. El amor propio, yo no creo que el amor propio se pierde de la noche a la mañana. Probablemente siempre ha estado débil y no se tiene la autoestima suficiente para sentir el amor hacia nosotros mismos. Entonces, muchas veces pasa que cuando yo puedo decir que yo tengo un gran amor por mí mismo, que yo me valoro, que yo sé que yo valgo, ¿ok? Pero esto lo contradigo cuando, por ejemplo, le estoy diciendo a una persona, que puede ser mi pareja, tú me haces el ser más feliz de la tierra. Eso es mentira, yo estoy poniendo afuera algo, entonces, ¿qué pasa si me falta? Es igual como, por eso es que cuando hablamos de la felicidad, nos damos cuenta que precisamente es una actitud, un proceso de actitud ante la vida, y no está necesariamente asociado con aquello que me hace feliz. A mí, las cosas que me hacen feliz hoy me pueden hacer infeliz mañana. Entonces, bien alerta con esto de realmente pensar que es que he perdido el amor propio, sino que a lo mejor siempre estuvo débil. Y me toca entonces pues empezar a trabajar sobre eso. Repito, la autoestima no distingue edades, no distingue razas, no distingue idiomas. En todo caso, siempre tiene el mismo efecto, positivo o negativo. Gracias, Judy. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ok, Carlos, te escucho. Fíjate, Gerardo, yo siento que la autoestima es algo que afecta nuestra conducta o nuestra actitud ante una situación X. Aunque eso nos afecta directamente a nosotros, normalmente está muy afectada por el entorno, porque bien sea positivo o negativo. Muchas veces, eso que planteaban hace poco, de que, bueno, cuando te ponen un apodo te afecta negativo o positivo, de repente de la actitud de la persona, cómo quiere asimilar eso. Pero también existe la parte positiva, que muchas veces es necesario sentir una palmada en la espalda cuando tú sientes que lo estás haciendo bien, tú crees que lo estás haciendo muy bien, pero normalmente el estímulo que te da el que alguien diga, oye, felicitaciones, lo estás haciendo muy bien, ese toquecito de felicitación, ese toquecito de estímulo positivo, yo creo que hace un efecto gigantesco en el autoestima de cualquier persona. Definitivamente. Entonces, ¿Qué 100% de opinas tú? acuerdo, 100% de acuerdo, Carlos, con esto que acaba de decir. Y es precisamente lo que yo siempre invito sobre todo a los padres, ¿okay? Con el niño pequeño. Ya después de adulto, ya la persona tiene más habilidad y por supuesto siempre le va a caer extraordinariamente bien la palmada en la espalda y el apoyo. Lo que tengo que tener cuidado como adulto es que yo no esté dependiendo de esa palmada para yo sentirme bien, que esa es una gran diferencia. ¿Okay? Correcto. De niño yo estoy clarito, de niño para mí, todo niño va a recibir muy bien la palmada, lo estás haciendo bien, tú puedes. Y hay historias de esto. La otra vez citábamos la historia de Edison, donde que el profesor lo manda a su casa con la carta para la mamá, donde lo están retirando del colegio, porque dice que el chamo no da, pues, no tiene el nivel, no puede estar en ese colegio, porque su nivel de aprendizaje, de inteligencia está por debajo. Y la mamá recibe la carta y le dice, y esto es historia, le dice, aquí dice que no puedes volver a la escuela porque tú estás por encima, tú eres superior a todos ellos y tienes que tener un entrenamiento distinto a ellos y yo me voy a encargar de eso.
¿Y cuál fue los resultados? La historia lo dice, pues. ¿Okay? Es muy importante, por eso te digo, más efecto tiene lo que el padre y la madre dice al niño que el sobrenombre que ponen en el colegio. Porque el sobrenombre lo vas a tomar de una manera mejor o menor cuando el apoyo que vas a tener en casa y te lo dice. Ahora, de adultos, Carlos, y esto es de nuevo bien importante porque podemos caer sin darnos cuenta en que yo necesito la palmadita, necesito la aprobación. ¿Okay? No es que me desagrade, que me digan que bien lo estás haciendo. ¿Okay? Y por supuesto, si tengo varios feedback y que algo no estoy haciendo bien, bueno, es parte de precisamente también de estar alerta haciendo la autoconciencia del el pilar que cita Brandes para ir estando alerta. No se trata de rechazar las opiniones de los demás, pero se trata de prestarle mucha atención más a la mía y que yo digo, si 5 personas me están diciendo, esto está bien, lo estás haciendo bien, yo no puedo darle permiso a uno que me tumbe. ¿Okay? Ahora, tengo varias personas que me están haciendo una crítica, sería ya absurdo no prestarle atención, porque es como parte de ir haciendo consciente algún ajuste que pudiera yo estar dando. Sí me encanta lo que quiero, la diferencia que quiero transmitir, Carlos. No, sí, perfectamente, estoy de acuerdo también contigo. No es que uno necesite la palmadita, pero sí ayuda. Claro. Sí ayuda, el estímulo. Es un estímulo, digamos, positivo. Digamos, impulsador, pues, digamos, que no puedes estar a la expensa de que te digan, oye, te felicito, lo hiciste muy bien. No, no. Claro. Lo que pasa es que si eso existe, ayuda mucho. Yo por lo menos lo aplicaba muchísimo con la gente que trabajaba conmigo y trataba de ayudarlos a estimular más sus trabajos y sus deseos de trabajar, era felicitándolos en plena reunión, en la exposición que estuvieran haciendo. Al terminar la reunión, normalmente mis palabras siempre de cierre eran felicitarlos por su buen trabajo. Sí. Y entonces yo sentía que eso los impulsaba y salían más alegres de la presentación. Claro. Exacto, así es, Carlos, muchas gracias, pero definitivamente es así y en un rol de gerencial o supervisorio te toca ayudar, pues, que la autoestima de los que trabajan contigo esté alta. ¿Por qué? Bueno, eso también te va a dar un mejor resultado en tu gestión, pues. Ahora, como adulto, me toca estar alerta de yo mismo, de cómo mi opinión sobre mí mismo y lo que estoy haciendo tiene tanto valor. Ambas son muy valiosas. Gracias, Carlos. Seguimos viendo aquí. Gerardo. Ajá, Gerardo. Zulay. Ya, escuchamos a Zulay y después Maricel. Ok. Ajá. Dime, ¿Qué relación? Digo yo, por supuesto que tiene una, pero digo, ¿qué tanta relación tiene la persona que es muy autocrítica, que es perfeccionista, que nunca está, como decir, contento con lo que está haciendo, le parece que le falta algo, le parece... Eso también es falta de autoestima, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Eso es baja autoestima. Uno de los problemas que tiene una persona con baja autoestima, por eso decía que hacer las cosas bien o tener algunos logros no chocan. O sea, yo puedo tener logros y tener una autoestima bajísima. El problema es que cuando yo tengo la autoestima baja nunca voy a estar contento. Nunca voy a estar satisfecho, que es lo que tú estás planteando precisamente. Entonces siempre voy a tener una queja contra mí mismo, una crítica contra el entorno. Siempre voy a tener, a mostrar una inconformidad con la vida. Y eso es baja autoestima, sin ninguna duda, Zulay. Gracias por ese comentario. Maricel, ibas a decir algo, te escucho. Sí, bueno, también yo creo que una de las cosas bien importantes, además es el autorreconocimiento. Y una de las formas que yo he conseguido más expeditas, y vuelvo otra vez con el tema del espejo, es poderte ver e irte reconociendo ante el espejo. O sea, pasar tus manos
me gusta mi cabello, me gusta mi frente, me gustan mis cejas, me gustan mis ojos, porque bueno, hay aspectos físicos que no se pueden cambiar y reconocerlos delante de ti, ¿verdad? Reconocerlo te reconcilia con tu identidad, ¿no? En primera instancia. Y después poderte decir, me amo, me acepto y me respeto tal cual soy. Yo creo que ahí hay un paso bien importante en lo que es aceptar y reconocer tu identidad para después hacer algunas afirmaciones positivas y bueno, y todos los elementos que tú también dijiste, pues no solamente es eso, pero verte en el espejo es fundamental, porque yo creo que encararte con tus propios ojos, qué más honesto es que verte a la cara, ¿verdad? Claro. Entonces, Sí, esa identidad allí yo creo que es un paso importante o pudiera ayudar bastante, pues, para un inicio. sí, es uno de los pilares, Maricel. Sencillamente la autoaceptación es uno de los pilares. Por esto, mientras más equilibrado tengan estos pilares, mejor va a ser autoestima. Porque yo puedo tener y es importantísimo y necesario y fundamental la autoaceptación, pero puedo tener la responsabilidad, no asumir la responsabilidad de las cosas y ahí estoy fallando. Puedo no darme cuenta de que estoy tomando decisiones y acciones de una manera que me están llevando por caminos errados y no darme cuenta. O sea, lo que te quiero decir es que es importantísimo la autoaceptación. Es un pilar, es un pilar. O sea, por eso es que a veces hay muchos libros y autores que asocian la autoestima solamente con el hecho de el amarte a ti mismo. ¿Ok? Es importante. Si yo no me amo a mí mismo, no tengo autoestima. ¿Okay? Pero Branden va más allá. Va más allá. Dice, no basta esto. Y además están los otros pilares que yo estuve citando y mencionando. Y hemos estado hablando sobre ellos. Es un poco más allá. Para poder practicar, para poder ir mejorando cada uno de estos y tener una base mucho más sólida de autoestima. Gracias, Maricel. Gerardo, yo pienso que sí, que la autoaceptación, cuando te aceptas como físicamente, como persona, toda tu cuestión, eso te ayuda mucho. Bueno, lo digo por experiencia a raíz de mi accidente. O sea, cuando al principio, claro, tuve mis cosas al usar el bastón, al quedar coja, de un lado todo, pero para mí después no, me acepté y no fue impedimento. Entonces yo pienso que eso es muy importante. Tengo ahorita un caso casualmente de una amiga que está con un problema de brazo y dice que no, que tiene 2 meses, o sea, tiene problemas con el codo y parece que va a ser más problemático, pues, pero para ella es como que el mundo se le acabó, que imagínate yo que es mi brazo, que todo, con esa cuestión ahora, eso no me va a quedar igual físicamente, todo, pero no se acepta, pues, de lo que le está pasando, o sea, como tú dices, pues que la aceptación, cuando ya uno se acepta todo, mira, para mí no ha sido, porque Claro. yo creo que, bueno, de mi autoestima no puedo, imposible. Claro, pero es precisamente eso, es válido. ¿Qué hace que una persona en un momento determinado pase una experiencia como la que tú pasaste y como muchas personas pasan y se derrumban? Es precisamente porque no solamente la autoaceptación, sino que los otros pilares están débiles. ¿Ok? O sea, si a mí me pasa esto y yo no me he aceptado a mí mismo, voy a tener problemas. Si me pasa esto y yo estoy esperando que los demás me den su aprobación, voy a tener problemas. Si me pasa esto, pero yo no me he dado cuenta de la cantidad de veces que estoy actuando y haciendo cosas que no tienen un sentido en mi vida, voy a tener problemas. Entonces, de nuevo, una sumatoria. ¿Qué sucedió allí? ¿Y qué sucede en muchos casos? Que la autoestima se puede golpear. De hecho, baja, cae, se debilita, pero la presencia de los otros pilares que han estado allí, o sea, van reforzando y es como la salud vuelve a estabilizarse y vuelve la autoestima a estabilizarse. ¿Ok? Entonces, acepto y mis otros pilares están en la
en perfecta Sí, condición. porque está muy complicado, o sea, no quiere salir de eso porque, o sea, por la cuestión del brazo, una discapacidad del codo que no la deja y cada día está como Sí, más pero precisamente no es solamente eso lo que le está pasando, es la lo que le suma está pasando, ¿verdad? de los otros elementos. Gracias, Leche. Ok. Entonces, Gerardo, Jorge. sí, una de las cosas que me acabo de acordar, eso que tú indicas de la autoestima, te salva también, ya no de problemas físicos, así como dice la señora, en tu cuerpo, sino que también te salva de caer en cuando alguien te busca para algo de corrupción, pues, porque no viene directo, sino que es una propuesta donde ellos saben plantear su asunto, ¿no? Pero tú cuando tienes autoestima dices, yo no puedo hacer eso. Y eso te puede salvar de meterte en problemas, ¿no? Y lo digo en experiencia personal. Bueno, fíjate que no por casualidad, Jorge, el sexto pilar dice, se refiere a la práctica de la integridad personal. O sea, nada de lo demás tendría sentido si choca con nuestros principios, valores y convicciones, porque entonces estaríamos haciendo las cosas de una manera contraria a lo que sería tener una buena autoestima. Muy de acuerdo con eso. Gracias, Jorge. Okay. ¿Alguien más? Dice Judy, es inestable de autoestima. Si eso pasó con Einstein, lo de la carta. Un segundito. Hola, Gerardo. Estaba leyendo lo de Judy, sí, que con Einstein pasó algo similar de lo que pasó de la carta que citaba. Que Silvia, te oigo. ¿Es Silvia? ¿Quién hablaba? No, Merle, te escucho, Merle. Sí, Gerardo. Hablaba una compañera hace un momento sobre la baja autoestima, ¿no? Podemos quizás identificar cuando una persona está sufriendo una baja autoestima, ¿no? Según yo, la mayoría de los casos el problema es baja autoestima, ¿no? O sea, lo que se presenta. Pero me llama la atención cuando hablas del exceso de autoestima, porque me hace pensar en el otro extremo, en los trastornos de la personalidad y el narcisismo, ¿no? ¿Cómo se identifica una persona con un exceso de autoestima, ¿no? ¿Cómo se comporta? Ese comportamiento de autoestima excesivo pudiera confundirse con el yoísmo, con el egoísmo, la persona que por redes sociales se toma fotos todo el día, te manda, se pone videos, más o menos ¿cómo lo percibes tú clínicamente? Fíjate, más que clínicamente, fíjate, hay una diferencia importante. O sea, una cosa es tener una autoestima alta y la otra es ser arrogante, ¿okay? Que puede rayar en un trastorno de personalidad narcisista, como tú bien lo mencionas. Una persona de autoestima que tiene una autoestima alta, no necesita estar haciendo cosas de esta naturaleza para llamar la atención. Una persona con una autoestima alta no necesita comprarse el mejor carro para mostrarlo, para que vean qué bueno soy yo con lo que he conseguido. Eso es un arrogante. Y hay arrogantes que en la mayoría de los casos la autoestima es muy baja. Es muy baja. Yo más bien tengo mis dudas de que una persona tenga una autoestima alta cuando esta persona vive eso. Un ejemplo, pusiste, Merle, las redes. ¿Qué necesito yo estar poniendo todos en los días en las redes una foto mía? Como si yo estuviera haciendo un casting para ser contratado en la televisión. ¿Qué necesito yo estar poniendo en las redes cosas para que los demás sepan lo bueno que yo soy? O sea, no es autoestima, lo estoy haciendo para que los demás lo vean de esta manera. Y eso me lleva a un comportamiento arrogante. No está asociado para nada la arrogancia con la autoestima, todo lo contrario, choca. Y por supuesto, si vamos a llevarlo a un trastorno de personalidad narcisista, es el mismo esquema. Pues. Una persona narcisista, un trastorno de esta personalidad, es una persona que por defecto
por defecto tiene que ser tomado en cuenta. O sea, si yo necesito ser tomado en cuenta, mi autoestima está mala. Yo necesito que me tomen en cuenta, yo necesito figurar. O sea, mi personalidad me dice, aquí estoy yo, mírame, mírame. ¿Ok? Aunque sea para que me critique, pero yo debo estar en la palestra para que las demás personas estén pendientes de mí. Y eso es, por supuesto, una dependencia total de la aprobación de los demás. Eso no, eso es todo lo contrario, autoestima baja. Mi opinión, Merle. Muy bueno el comentario, gracias por traerlo a la mesa. Gracias, Gerardo. Silvia, conozco un caso como el descrito anteriormente, de una persona que está todo el día tomándose fotos para las redes. Pienso que en este caso no es autoestima elevada, sino más bien un problema de ego. Yo diría, ni siquiera a veces el problema de ego. Estoy de acuerdo, pero es que a veces ni siquiera el problema de ego. ¿Okay? El problema va bien detrás de esto, hay otros problemas. En estos días, valga la cita, yo tengo, por supuesto, muchas amistades y gente en las redes, y veía una persona en particular que ponía muchas fotos de ella, distintas poses. Entonces, yo comentando aquí con mi esposa, yo le digo, esta persona seguramente está pasando por un problema de relaciones, o se separó, o está buscando, pero aquí algo pasa. Efectivamente, a lo poco tiempo tuve la oportunidad de conversar por X y mencionó varias cosas y ahí está el detalle. Ahí está el detalle. No, ni siquiera a veces es problema de ego, sino un problema de más bien de necesidad, de figurar. Gracias, Silvia. Yo diría que precisamente es baja autoestima. Sí. Generalmente la persona arrogante, la persona que uno le dice echón, esa persona que tiene un problema de baja autoestima. Así es. Por eso es que son así. Así es, así es. Muy de acuerdo. Bueno, ya aquí son las 9:16 de la mañana, ya serán que las 6:16 de la tarde. Creo que la conversa ha estado bien simpática, bien interesante. Si no tienen algo puntual que quieran que se haya quedado en el camino, entonces podemos ir cerrando la conversa de hoy. No sin antes, por supuesto, agradecer la presencia. Dime, Zulay. Yo quisiera hablar algo, quisiera, desde mi punto, ¿no? Desde mi, vamos a decir, tu juicio. mi área. Sí, no, y desde mi área, que es el hecho de pintar, de trazar geometría, toda esta serie de cosas. Yo digo que uno tiene que, es muy importante que uno sepa de dónde le viene esa molestia que te dice tú no eres bueno en esto, tú no haces bien esto. A mí me pasó algo cuando yo empecé con esto de la geometría, cuando empecé las clases de geometría, y es que yo trataba de hacer todo, que me quedara perfecto, ¿sabes? Que no fuera, que no tuviera 1 milímetro más, 1 milímetro menos, y eso me molestaba y repetía y borraba. Hasta que un día me metí en lo que estaba haciendo y me olvidé de si estaba bueno, si estaba malo. Y mira, se me vino a la mente, 4º año de bachillerato, la profesora de dibujo técnico, que nos revisaba los trabajos con una lupa. Y si tú tenías 1 milímetro más o menos, ese trabajo estaba malo, porque ella decía que por 1 milímetro se cayó un puente. Entonces, en ese momento yo me di cuenta de que yo era como que volví a ser esa estudiante, ¿sabes? Que necesitas aprobar a juro. Y no, y en el momento que yo dije, bueno, pero yo estoy haciendo eso para mí, a mí nadie me va a calificar. Y ese momento empecé a disfrutar más mis trabajos, pues. Claro. Y una de las cosas que yo le invito a la gente es que por lo menos, si no hacen geometría, lo que sea, que hagan dibujos, metidos en ese dibujo y verán todo lo que esos dibujos le van a decir. Sí. Eso era lo que... Sí, gracias por el comentario. A veces
nos cae la locha, como decimos en Venezuela, y recibimos el feedback, el recuerdo de dónde nos viene esa creencia negativa o ese mensaje negativo que nunca fui capaz de cambiar. Pero no siempre llega. Cuando llega es mucho más fácil hacer el cambio. O no siempre llega, lo importante es estar alerta y preguntarnos, ¿y qué pasaría si? O sea, ¿qué pasa si yo me doy ese permiso de cometer este error? ¿Hasta dónde? O sea, porque el perfeccionismo también es parte de una baja autoestima. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí, le reitero las gracias por la consecuencia en estas conversaciones, de estar presente, de compartir aquí. Y bueno, seguiremos haciendo estas conversas hasta donde podamos. Mientras vayan surgiendo temas, aquí estaremos. Vamos a ver. Gracias, Gerardo. Gracias. Algún día con un invitado. Entonces, un abrazo fuerte desde la distancia. Gracias, Gerardo. Un saludo, gracias, Gerardo. Gracias a todos.